Señores y señoras, niños y niñas, os esperamos a compartir el gran debut del circo, un espectáculo que ya ha recorrido inmensamente todas las ciudades de este nuestro querido mundo. Bienvenidos, bienvenidos al circo. Fuera de Agenda, temporada 10, lunes y martes de 13 a 15 horas. Entrevistas, invitados en piso, información, análisis, música en vivo. Fuera de Agenda, lunes y martes de 13 a 15 horas por Radio Libre 92.7 y radiotáctica.com.ar. Estás escuchando Fuera de Agenda. Muy bien, bienvenidos a Fuera de Agenda por Radio Libre 92.7 y radiotáctica.com.ar. Que no soy el mismo, obvio que cambio. Si suena otra música es distinto lo que bailo. Yo sí tengo los huevos para Hoy hacerme entrevistaremos a la secretaria general del Sindicato de los Periodistas, del Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba. No tengo delirio, pero casi. No tengo delirio, pero sé que hay golpes que aguanto y otros no tanto. Y si me caigo, no me levanto. Hoy quiero dormir acurrucado como un gato. Aparecen mis sueños por lo menos, así charlamos un rato. Y no me cuesta admitir que aunque me dedico a las palabras, hoy no tengo que decir de que... Y como siempre tenemos el segmento La Pregunta Pendiente. Y esa es tu versión donde repasamos dos temas. El original casi siempre y una versión más nueva, más adornada. Que se acabe el encanto. Perdón, mi amor, siento te dolió. Quise morir de amor, pero no me salió. Quizás solo pienso en mí y en mi bienestar. Bueno, y pasamos a los hechos. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Gracias Bien. por la invitación. Bueno, gracias a vos por venir. Señor operador, tenemos una pregunta que nos dejó pendiente el invitado anterior, Gabriel Guía, un referente político de Falda del Carmen, así que le escuchamos. Una pregunta que haría, lo primero que se me viene a la cabeza es ¿qué quiere esa persona para la Argentina? ¿Qué es lo que desea para nuestra Argentina? Bueno, ahí qué quedó. pregunta. Sí. Bueno, mira, por sobre todas las cosas quiero justicia social para la Argentina. Algo que hoy está muy en juego, ¿no? Porque tenemos un gobierno nacional que se jacta de decir que la justicia social no existe. Así que me parece que ese sería como una meta. Poder tener una sociedad más equitativa, más igualitaria, con más libertad de expresión, que pueda garantizar, recuperar los espacios de una democracia distinta, ¿no? Yo tampoco pienso en que tengamos que volver para atrás en términos de lo que nos plantean las democracias liberales, que no nos han terminado de resolver los problemas a los sectores populares, ¿no? Sino que ver cómo participamos, cómo nos convertimos en protagonistas de esas transformaciones. Y sí, la meta es tener una Argentina con justicia social. Bueno, estuviste de viaje por Buenos Aires, siempre estás yendo y viniendo. Sos una sé que sos secretaria adjunta de Soy, FATPREN. sí, secretaria adjunta de la CTA Autónoma a nivel nacional y secretaria de organización de la FATPREN. Entonces eso hace que, bueno, pero eso lo tengo por ser la secretaria general del CISPREN, ¿no? Y claro, pensar que hay que colectivizar las luchas, que no nos podemos quedar solo en defender lo meramente la reivindicación gremial, que de hecho son re importantes, defender el estatuto, las condiciones de trabajo, defender hoy también a los medios autogestivos que ocupan un rol muy importante para poder pensar en esa comunicación articuladora y transformadora. En ese marco, bueno, uno también se ve qué está pasando con otros compañeros y compañeras de trabajadores de prensa y la comunicación del país, y también en una dinámica de trabajadores y trabajadoras en general, ¿no? Lo que nos puede permitir estar en una central y coordinar con otros gremios distintos tipos de lucha, no solamente de la resistencia, sino también de esa posibilidad de pensar un proyecto nacional y popular que nos contenga
a todos. Sí, digamos, siempre el juego es colectivo, ¿no? Como todos queremos. Convencidos de que la salida es colectiva, ¿no? Uno lo repite tantas veces, pero por ahí no nos damos cuenta de lo que se dimensiona esto, ¿no? Porque tendemos a pensarnos o a mirarnos desde las individualidades, ¿no? Y me parece que ese es el desafío, pensarse en comunidad. Bueno, ¿cómo ves este Frente Patria que se armó por el lado que aglutina a todos, muchos sectores del campo nacional y popular, pero espero que no sea como ya pasó hace poco, que solo fue un rejunte y nada más? Yo creo que hoy cualquier iniciativa política que sirva para ponerle un freno a Milei hay que considerarla. Lo que vos bien lo dijiste, que no vuelva a ser un amontonamiento. Y ahí creo que dependerá de nosotros, ¿no? Cuando digo de nosotros, no digo de quienes puedan ejercer los espacios de poder convencionales que tengan que ver solamente con lo partidario, ¿no? Porque vuelvo a hacer referencia, las expresiones de los partidos políticos es cómo se venía jugando en estas democracias liberales. Me parece que tenemos que tratar de abrir los debates, de abrir el juego. Creo que es lo que está esperando la sociedad o lo que está esperando el pueblo, ¿no? El pueblo votó y votó inclusive sabiendo que le iba a poner el cuerpo a esto. Yo digo que Milei no nace de un repollo ni lo trajo un plato volador. Fue desaciertos que hemos tenido y me parece que como organizaciones sindicales, sociales, políticas, que jugamos en un esquema de disputa de poder, en tanto construcción de poder popular y de lo que nos interesa a esos actores y cómo podemos dar esa disputa, tenemos que hacernos cargo también de que haya un Milei gobernándonos. Y eso inclusive cómo se traslada a cada provincia. Yo siento que no podemos hablar de este anhelo de la pregunta inicial, la pregunta pendiente que vos dijiste, que para mí es eso, poder ver cómo construimos justicia social, si no nos hacemos cargo de por qué hemos perdido esa justicia social. Con mayor inequidad, con mayor desigualdad entre los distintos sectores, con que la riqueza cada vez se concentra mal, me parece que tenemos que abrir el juego para ver cómo buscamos soluciones colectivas, como dijimos recién. Bueno, otra elección pero que fue buena, que fue en el sindicato, que con lista única, que obviamente ganó, que vos presidís ya por tercera vez, ¿no? Sí, es el tercer mandato. Bueno, ¿cómo estuvo de convocatoria? ¿Qué repercusiones tuvo? Fue muy bueno, votó más casi el 60% del padrón en una elección que tiene lista única, no es menor ese nivel de participación. Y creo que si no hubo mayor participación tiene que ver con que cada vez es más dificultoso, ¿no? Trasladarse, y en los lugares donde no tenemos delegación o seccional era una complicación, y antes los compañeros y compañeras venían, ¿no? Venías, si estabas en San Cipuede, venías a votar a Córdoba, porque venías con más frecuencia a la ciudad. Después de la pandemia eso se fue cortando y al mismo tiempo lo que sale hoy, el transporte, ha hecho que, vamos a tener que pensar en algunas estrategias para garantizar una participación plena, porque en términos de decir, trasladamos, aumentamos las urnas volantes, aumentamos el voto en la universidad, se vota el voto por correo. Vamos a tener que... ¿Por qué notamos eso? Que ¿no? se que vote si bien, en la sede, digamos. Exactamente. Sí, es difícil. No sé si se cubren todos los departamentos claro, o no, pero por ahí. Es difícil por lo menos una urna por departamento, algo así. Una urna por departamento. Hay que buscar mecanismos en que garanticen la participación, porque en este caso particular, más allá de que tuvimos una muy buena participación con lista única, hubo compañeros que te decían, no puedo viajar, sale muy caro, y como hay lista única, claro, tampoco se movilizan. Hay que, los recursos hoy, sobre todo los salarios de prensa, ¿no? Que es otro tema. Tenemos salarios por debajo de la línea de la indigencia, seguimos estando muy atrás, por más que discutimos. Y los que cobran. Sí. Que no son todos los que cobran, digamos, mucha vocación. Lo ideal siempre es trabajar por un sueldo, pero hay gente que lo hace por vocación y está aún peor todavía. Sí, ni hablar de eso, ¿no? Nosotros rescatamos mucho a los compañeros y compañeras de los espacios autogestivos, que muchas veces no tienen una retribución como puede tener en un medio las cooperativas, privado, ¿no? Las comunitarias, se reparte lo poco que queda. Exactamente. Y a veces el esfuerzo que hacen
o con la venta de la publicidad, o inclusive ingeniándosela para conseguir recursos de alguna otra forma, ¿no? Pero creo que son actores fundamentales para hoy garantizar la libertad de expresión. Con el ataque que hay contra los trabajadores y trabajadoras de prensa, y esto sin ánimo de ponernos en una situación de victimización, ¿no? Pero bueno, no se odia demasiado a los periodistas. Los periodistas son todos ensobrados. Va construyendo una idea que me parece que no está buena, porque los periodistas tenemos que poder producir información de calidad y parte de nuestra función es incomodar, ¿no? Incomodar con una pregunta, incomodar con una repregunta, algo tan básico. Te dicen algo y vos decís, che, bueno, pero ¿y esto? Claro, que no te corten la nota Exactamente. Paracaidista y te digan, no, esto no, y preguntarle de eso no se habla. 2 preguntas en una. Se votó en Capital, Córdoba Capital, se votó en muchos medios. No sé, La Voz del Interior creo que tuviste vos, y se votó. Primero, ¿cómo es estar en el medio, esperar el voto de tus compañeros? Y la segunda es cómo manejar los aires, los humos de algunos medios grandes. Digo, vos tenés experiencia de 3 gestiones, manejás gente de la izquierda más izquierda, del centro más centro y la derecha más derecha. Y bueno, y es difícil, digamos, todos tienen sus reclamos, todos tienen sus quejas, ¿cómo se maneja? Bueno, esto? en algunos medios seguimos recibiendo esa resistencia al sindicato, sobre todo porque eso se ha agudizado muchísimo, ¿no? Los medios más hegemónicos te presionan directamente al compañero o la compañera para que no esté afiliado, para que no participe. Si te afilias te sacamos del aire, si estás más cerca del sindicato te quitamos la firma. O sea, hay todos mecanismos que operan para eso. Así que bueno, de todas formas seguimos teniendo delegados en la mayoría de los medios grandes de Córdoba, y bueno, con la obstinación de muchos compañeros que dicen no vamos a dejar este espacio, ¿no? Pero vos te vas dando cuenta que, porque además venimos asistiendo a cobrar malos salarios, el tener condiciones de trabajo que no son las mejores, también hace que muchos compañeros y compañeras tengan que elegir irse a trabajar a otra cosa que no sea la comunicación. Entonces, compañeros que se van con estos retiros voluntarios en comillas, porque son en cierta forma una suerte de despido. Cuando vos no podés vivir de tu salario, te tenés que ir a buscar otra cosa. Claro. También nos hace perder terreno en algunos de esos medios. Lo otro es parte del debate, ¿no? Me parece que el poder estar en el sindicato por tercera gestión tiene que ver con que nosotros miramos al sindicato no como una estructura rígida que no se puede cambiar, sino hemos incorporado compañeros de la autogestión, hemos incorporado compañeros que se desarrollan la comunicación a través de plataformas digitales. Todo aquel compañero y compañera que produce información, para nosotros se puede afiliar a nuestra organización. Y venir a discutir con nosotros en qué consiste su paritaria, sus reclamos de condiciones de trabajo. Me parece que ese es el secreto, ¿no? Pensar que nos distingue quienes vivimos de lo que hacemos, ¿no? O sea, el trabajador vive de lo que hace, que es trabajar. Mientras vos vivas de lo que haces, para nosotros sos trabajadora de prensa y la comunicación, y ponés a venir a discutir con nosotros y a abrir el juego a ese debate. De hecho, nosotros decimos que en el caso de los medios autogestivos, pelear por una distribución equitativa de la pauta, pelear por políticas públicas que contemplen al sector de la autogestión en programas de fortalecimiento de las cooperativas de trabajo o de medios de comunicación comunitarios, es una manera también de discutir la paritaria de ese sector, ¿no? Así nos toca discutir con Cadena 3, con La Voz del Interior, con el grupo, con Mitre o con el Grupo Clarín, la paritaria de los trabajadores de prensa y la comunicación en relación de dependencia, así como vamos a discutir de los medios públicos, cómo los fortalecemos, cómo no los dejamos que los vacíen y que los cierren, y también discutir el salario y las condiciones de trabajo de los compañeros que están en los medios públicos. Así también decimos que hay una discusión que tiene que ver con garantizar el trabajo genuino que tienen los medios autogestivos y qué discusión damos en ese sector. Entonces, bueno, ahí hay que ir a tocar puertas, que nos den audiencia distintos ministros, que podamos pensar estratégicamente la comunicación, no como solamente la prensa y la difusión, que es parte de lo que hacemos, sino también cómo estamos instalados en las comunidades, porque hoy lo que sí vemos, que en este proceso de concentración mediática y con gobiernos que reniegan del periodismo, cada vez tenemos menos pluralidad informativa, ¿no? Cada vez recibimos más información de lo que pasa, que este tema ya lo hemos hablado un montón de veces, sí, en la 9 de julio y en la General Paz, en el Obelisco, que lo que nos pasa acá, ¿no? O sea, vemos lo que pasa en Buenos Aires y no vemos lo que pasa acá. Y mucho menos lo que pasa en un barrio, y mucho menos lo que pasa en una comunidad o una localidad más chica, digo. Me parece que
ahí hay que mirar, decir cuál es la potencialidad de la comunicación, y ahí hay trabajadores de prensa y la comunicación, y también tenemos que ver qué necesidades tienen. También digo, los medios cordobeses, como decir, el Grupo Mitre, Viacom, qué sé yo, que son medios concentrados ya internacionales, y bueno, justamente te informan poco y mal, entonces por ahí en Córdoba también repiten noticias de Buenos Aires, y por ahí los únicos que hablan de lo que pasa en los barrios son radios como esta, que está en Alberdi, La Ranchada, Totalmente. que está en Güemes, La Sur, que está en Villa Libertador, La Quinta Pata, no sé, radios que son no barriales, pero sí están ubicados donde pasan las cosas. Totalmente eso. Y me parece que ahí también podemos entender algunas cuestiones, ¿no? Asistimos una característica de la época que tiene que ver con esa concentración y con la concentración de las plataformas y cómo las plataformas se basan de los datos. La información carece primero por la multiplicidad de informaciones que hay, ¿no? Aparte, ahora le preguntás algo y te lo saca la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se han perdido en ese oficio de construir la información. Pero no quiere decir que no sea importante y que no sea fundamental tener en cuenta, porque un país una sociedad que no recibe información de calidad no puede tomar buenas decisiones. Entonces, hoy la fake news vale igual que una información de calidad, y no se produce igual. Vale igual para los grandes medios, ¿no? En donde empiezan a... Claro, ocupan el mismo espacio, Claro. El mismo título, pero no son lo mismo. Bájalo de las redes, ¿no? O hacelo de... No vayas, Sí. habla por teléfono. Y no Ahí. es lo mismo ir al Claro. lugar. Y no es lo mismo, porque eso hace que tampoco se priorice lo que puede interesar a comunidades más chicas, ¿no? Entonces nos enteramos de un montón de cosas que son basura informativa, y no nos enteramos de las cosas importantes. Siempre un celular, una computadora son personalizables. Vos podés editar, podés decir, no me pongas de este medio, poneme más de este otro. Pero por ahí no es información tan accesible. Pero bueno, se puede hacer. Por ahí hay que invitar a la gente a decirle, bueno, mira, se hace así, se hace así. Porque vos buscás en Google y lo primero que te aparece es TN, Infobae, Clarín. Parece lo que está concentrado. Como parece mucho te aparece lo un página mismo 12, de como siempre. mucho. Pero ¿quién se encarga? Pues yo estoy seguro que en esta comunidad de este barrio, de Alberdi, de la zona de Villa Páez, que es donde está la radio, hay escuelas, hay instituciones que hacen cosas muy importantes para el barrio. ¿De quién se encarga de informar eso? Si hay un acto escolar o alguna acción solidaria, ¿quién le da micrófono? ¿Quién le da visibilidad a esas cosas? Son los medios que están en los barrios. Y la verdad que entre mirar algo que me dice Google que está pasando, no sé en dónde ni en qué lugar, y mirar qué está haciendo mi hijo, mi nieto, mi vecino, Claro. me parece que ahí es donde que sepamos qué cosas se hacen, digamos, ¿no? Porque si no nos vamos invisibilizando nosotros mismos como comunidad. Entonces, ¿cómo pasamos a que la salida es colectiva, que sin solidaridad no podemos solucionar problemas más importantes, lo hacemos realidad? Si no, repetimos un eslogan, pero después no lo hacemos. Después estamos cada uno en su casa, encerrado y mirando cosas que pasan a kilómetros de distancia, en vez de poder conocer. El conocernos es parte de la necesidad de poder comunicarnos de distinta manera. Y me parece que eso es importante, ¿no? Porque si no, terminamos desconociéndonos y odiándonos y siendo agresivos. Estamos en una época que tiene esa característica, y creo que para contrarrestarla, el trabajo que hacemos los medios comunitarios, populares, alternativos, es muy importante. Yo me acuerdo, yo vivía en barrio Santa Isabel, primera sección. Tenía un compañero de la secundaria que era un año más grande que yo. Y él, bueno, hablaba de una página del Barcelona que él tenía, me indicaba la cantidad de me gusta que tenía, qué sé yo, y que él era hincha de un club muy grande. Y después se tomaba el R1 conmigo y tenía una remera del Barcelona, pero trucha. Digo, identifícate un poco más con tu barrio, hermano. ¿Qué me hablas de Barcelona? Creo que ese es un problema del tema de la globalización, ¿no? De hecho, nosotros estamos hablando acá y capaz que nos estén escuchando en la otra parte del mundo, no importa. Sí. Pero eso no quita a que podamos repensarnos en los espacios más próximos, y donde lo territorial tampoco se limita solo al barrio, ¿no? Lo territorial también se empieza a construir desde los intereses. Entonces, por ahí podés estar en la otra punta. Pero, bueno, ¿qué interés compartimos, no? Y cómo vamos construyendo también información para aportar a esos intereses, ¿no? Me parece que hay que...
Vos sos más joven, los que somos más viejos es No como tanto. que necesitamos pararnos en esa territorialidad. Y hoy me parece que se pueden romper territorialidades produciendo comunicación y produciendo información. Hablando de locales, vamos a escuchar, operador, el tema que teníamos preparado, la cartelera ska, banda cordobesa, el tema El Tiempo, la música en Fuera de Agenda.